Hoy hemos invitado al médico endocrinólogo Miguel Folleco. Con él hemos abordado un tema que sabemos es de gran interés para todas las personas aficionadas al mundo del fitness: el uso de sustancias esteroides anabolizantes y sus eventos y efectos adversos en la salud humana. Sus años de experiencia y práctica profesional lo avalan como una persona conocedora del tema, quien nos brindará tanto estadísticas como enfermedades específicas relacionadas al uso de estas sustancias. Esperamos que este nuevo episodio de Fitness Show Podcast despierte el interés por asesorarse bien antes de hacer uso de este tipo de productos. Hola, mi gente del fitness. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fitness Show Podcast. Hoy con la alegría de tener a un invitado que lo teníamos como con muchas ansias, con muchas ganas de tenerlo, al doctor Miguel Folleco, endocrinólogo, un especialista que lleva años en el cuento de las hormonas y que ha trabajado con atletas, con chicos de gimnasio, con personas normales. Quiero que conozcan al doctor Miguel Folleco porque tiene cosas espectaculares, importantísimas, y que seguramente le van a servir a todos estos aficionados del mundo del fitness que quieren un apoyo, una referencia, alguien que les pueda dar consejos sabios. Doctor Miguel, cuéntenos quién es usted. ¿Cómo está? ¿Cómo vas? Bien, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Es importante pues conocer todo este mundo que creemos saber, pero que aparentemente lo manejamos, pero a veces no es tan sencillo como parece. Mi nombre es Miguel Folleco, soy médico internista endocrinólogo. Me ha gustado desde muchos años, yo tengo 48 años, más o menos desde hace 28 años estoy como en el mundo del gimnasio y todo eso, gracias a un amigo eh, internista hematólogo que le gustaba muchísimo, más que le gustaba, sabía mucho del tema del fisicoculturismo. Yo a los 20 años sufría muchísimo por el peso, era súper delgado. No sé, yo midía unos 70 y pesaba como 49 kilos. Y recuerdo tanto a mi compañero, se llama Milton Lombana. Él, en ese entonces habían, no sé si existen esos concursos de Mister, los departamentos. Él hacía como el Mister Olimpia, algo así. Y él hacía esa parte. Y pues nada, yo en algún momento consulté con un endocrinólogo en ese entonces y recuerdo muchísimo que el man me mandó una ampolla de testosterona. Yo miércoles. Y pues nada, yo pensaba que eso pues me iba a ayudar y no sé qué. Entonces yo veía a este man y siempre asociaba que las personas pues musculosas y eso pues nada, que eran como, pues uno tenía como un concepto erróneo de que eran vagas, de que se dedicaban a eso. Y él era académicamente, mi amigo es muy juicioso y vi que habían compañeros míos que empezaron a subir de peso y todo. Y yo miércoles, y le pregunté, entonces yo les pregunté a ellos y me dijeron, ve, le dije, ve, vos te veo más acuerpado, más, no, imagínate, el Lombana me subió, me está haciendo. Entonces me acerqué al hombre, nos volvimos muy amigos y pues entré en esto y pues nada, o sea, empecé y él me decía, nada, comer bien y hacer ejercicio. En ese entonces me decía que nosotros, las personas jóvenes, hace 28 años, pues el único anabolizante que existía poderoso eran los testículos y que esa era la manera. De ahí para allá, pues empecé a leer, a ver, ha avanzado muchísimo. Antes se hacía mucho ensayo y error. Hoy en día ya se están haciendo publicaciones y estudios mucho más serios sobre todo esto de los esteroides andrógenos anabolizantes, que es el tema que vamos a tocar ahora. Doc, ¿qué crees tú? Pues ya vamos a ahondar y vamos a profundizar, pero ¿qué crees tú que es lo que ha incidido en que la gente use estos, ¿cómo decirle? Estas drogas, estos medicamentos, estas ayudas de una manera como tan irresponsable, o sea, sin reflexionar en todos los riesgos, en todos los daños? ¿Crees que tienen que ver las redes sociales, los entrenadores, los mismos médicos, el ambiente? Ya sabemos pues que obviamente las personas tendrán sus propias razones por las cuales lo hacen, pero dentro de todo este cóctel negativo, ¿qué crees tú que es lo que está generando esa incidencia, por decirlo de alguna manera, irresponsable?
Pues esto viene desde muchos años, ¿no? Este auge viene pues incluso desde la cortina de hierro. En 1940, la Unión Soviética estuvo por décadas dominando el mundo de los olímpicos y fue a través de los esteroides andrógenos anabolizantes, sobre todo anabólicos. Y pues claro, genera una brecha en el mundo de la competición, pues la verdad genera desventaja. Entonces, pues por más que entrenes o hagas de manera natural, pues no vas a lograr el rendimiento que otra persona con anabólicos. Entonces, eso llevó a que definitivamente se generaran una prohibición de estas sustancias, de toda sustancia anabólica, porque pues no hay una sana competencia y se compite en desventaja. A partir de 1970 en Estados Unidos, pues el auge comienza, más o menos lo utilizan alrededor de, creo que son como 10 millones de personas que utilizan en Estados Unidos anabólicos y la población adolescente en Estados Unidos, de cada 10, 4 han probado estas sustancias. Y probablemente sea la vía más rápida, lo que dices. Las redes sociales, los new face, las noticias falsas, el verse grandísimo, porque también se ha cambiado la cultura. Antes el culturismo, el fisiculturismo era más que grande, era más armónico, más estético, y hoy en día son súper grandes. Entonces, eso ha llevado a que probablemente esta nueva ola de medicamentos anabolizantes pues generen mayores resultados a corto tiempo. Pero como decías, esto no es gratis, tiene muchas consecuencias. No, para nuestro público, teniendo en cuenta que no todas las personas que lo vean necesariamente son conocedores de estos términos que vamos a empezar a hablar en esta entrevista, me gustaría que nos dijeras como médico, de una manera sencilla, ¿qué es exactamente esta droga? O sea, cuando hablamos nosotros específicamente de esteroides anabolizantes, ¿qué es eso? ¿Cómo es el cuento? Perfecto. Bueno, ¿qué son los esteroides andrógenos anabolizantes? El andrógeno principal es la testosterona, que es lo que producimos nosotros los hombres. Y es producido por medio de los testículos, unas células que se llaman las células de Leydig. Ellas producen la testosterona y generan efectos anabólicos, significa anabólicos que crecimiento. Entonces, por eso pues hay crecimiento de músculo, de huesos, desarrollo de todas las partes. Dentro de eso, este anabólico androgénico porque también tiene, eso es bien importante tener claro, la testosterona es un andrógeno y es un anabólico. Entonces tiene efectos anabólicos, que es los que acabé de decir, crecimiento de músculo, crecimiento de huesos, todo eso. Pero tiene efectos androgénicos, que son las características masculinas de nosotros. Salida de barba, vellos, aumento de la voz, todo eso. Esas son las características androgénicas y anabólicas. Entonces, estas dos partes que tenemos, a veces no las podemos balancear. Entonces, o nos excedemos en esto o nos excedemos en esto. Entonces, se ha tratado en estas sustancias anabólicos, andrógenos, anabolizantes, de que tengan un mayor efecto anabólico que androgenizante. Pero no es tan sencillo. Entonces, estas sustancias lo que nos permite es que imitan la testosterona, que es la molécula base, y tiene un efecto a veces hasta 100, 200 y 1000 veces más potente que la testosterona. Pero volvemos a lo mismo. Ojalá solo fuera anabólico. Es anabólico y es andrógeno. Y han tratado de modular y de hacer cambios estructurales en la testosterona, que es la variedad que tenemos de un sinnúmero de fórmulas de testosterona que definitivamente tienen unas consecuencias. Entonces, ahí es donde pues definitivamente uno debe evaluar eso.
O sea, cuando tú lo explicas de esa manera, digamos que es como meterle el turbo a un carro, algo así. Más o menos, sí, sí, es exactamente, pero es que eso que acabas de decir, también tenemos turbos naturales. Simplemente que la gente quiere saltarse ese paso y pues el hacer ejercicio, el crecer implica mucha disciplina y a veces la gente no tiene en cuenta eso, no tiene en cuenta la genética, no tiene en cuenta las complicaciones que se van a tener y solo es el afán de verse grande, pero el costo que tiene eso a futuro. Yo lo digo de alguna manera, en mi profesión como entrenador, a mis alumnos, yo trato de darle como frases simples para que me entiendan lo que les quiero decir. No sé si usted comparte esto, porque a mí me gusta que los amigos profesionales que yo invito me digan, estás con la idea. Entonces yo digo, si usted es un Renault 4, un Renault 6, y usted le pone un exhausto de Ferrari, usted va a dañar el Renault 4, porque usted está diseñado como Renault 4. Y no tiene nada de malo ser Renault 4. El problema es cuando usted como Renault 4 quiere competir con un Ferrari, se pone unos aditamentos y lo que hace es dañar ese pobre Renault 4 que no estaba diseñado. El Ferrari sale de fábrica diseñado como Ferrari y te va a ganar siempre porque para eso lo diseñaron. No sé. Ese ejemplo es muy bueno porque definitivamente eso que está diseñado es la genética. Hay gente que ha sido, entre comillas, bendecida por la genética. Otros, por ejemplo, lo que usted acaba, un Renault 4, un Ferrari, en este caso, realmente yo soy una persona que genéticamente no soy grande, soy ectomórfico, pequeño, entonces yo no voy a pretender, siempre se me ha dificultado ganar peso y ganar masa muscular, es más, dejo de hacer ejercicio y lo que hago es adelgazarme. Entonces sí, la genética en algunos casos no nos ayuda, pero lo que acabas de decir, si yo definitivamente mi objetivo es crecer y competir, pero sabiendo que yo no puedo llegar hasta allá desde la parte natural, pues utilizo estas herramientas. Y tiene un costo como todo. Todo en la vida tiene costo. Y es chistoso, Doc, porque yo veo cómo la parte de marketing quiere disfrazar las cosas negativas. Entonces yo digo, venga, es verdad que se necesita un endocrinólogo para manejar enfermedades y que una enfermedad puede llevar a que mi endocrinólogo diga, venga, por esta enfermedad yo le voy a aplicar esta hormona, pero porque estoy enfermo. Pero cuando ya lo vemos desde el punto de vista estético, uno dice, vení, ¿por qué vas a jugar con tus hormonas sabiendo el riesgo al cual estás enfrentando tu organismo? ¿Qué nos puedes decir del tema? Claro, eso es bien importante porque es que una cosa es el reemplazo hormonal y otra cosa es las dosis suprafisiológicas, que es en este caso, aquí lo que hacemos o que las personas que se colocan anabólicos androgénicos anabolizantes son dosis suprafisiológicas, significa que son megadosis en la cual tu cuerpo no está diseñado. Segundo, la testosterona es, digamos que, desdoblada para que entendamos por una enzima que es la 5-alfa reductasa y ella hace la transforma a hidrotestosterona, que es entre comillas la hormona activa, pero la dihidrotestosterona tiene más efecto androgénico que anabólico. ¿Qué significa androgénico? Pues que nos genera más características masculinas. Entonces, estas sustancias se han modificado químicamente, estructuralmente, para que tengan menos efecto androgénico y más efecto anabólico. En esa modificación hemos tenido muchas sustancias que han salido del mercado porque generan hepatotoxicidad, sobre todo las sustancias o anabólicos orales, porque fueron modificadas en algo que se llama un carbono, que se llama el carbono C17. Y ese paso hace que tenga el hepatocito, el hígado se inflame y tenga mucho riesgo de hepatotoxicidad. Por eso esas drogas incluso han sido retiradas del mercado. Pero todavía, a pesar de eso, los Estados Unidos quitó esas drogas, pero en otros países como el nuestro o europeos todavía se siguen produciendo. Entonces, digamos que esas sustancias que aparentemente parecen ser milagrosas, pues definitivamente tienen un impacto en nuestro organismo. Entonces, digamos que cuando estas sustancias entran a nuestro cuerpo, los cambios
que acabaste de decir, porque son cambios físicos que generan, entre comillas, pues mucho impacto y son rápidos, pues van a ser estéticos. Pero el tema es que a futuro van a generar también dependencia. Y claro, dejas de utilizar el medicamento o dejas de utilizar esta sustancia porque realmente, pues en este caso, no viene a ser medicamento porque no es para una enfermedad, sino es para algo que es simplemente personal. Entonces viene siendo una sustancia. Esta sustancia dejas de utilizarla y te desinflas, digámoslo. Es lo que generalmente. Es interesante lo que dice Edu, porque yo también, digamos, dentro de la experiencia que uno tiene en el día a día, uno se da cuenta cómo, vuelvo y digo, el marketing cuadra las cosas. Y entonces yo también he escuchado gente que sabe y han molestado con el chuzo y dicen, si se va a chuzar, chúcese, no se meta las pepas. Porque lo que usted dice, cambiaron, porque la gente cree que el chuzo es malo, pero Benito, es tanto el chuzo como las pepas. Y más las pepas por la toxicidad que dice usted que genera renalmente. Es increíble, porque la gente cree que porque son pepas, le parece que son magníficas. Ay, no, yo no me estoy chuzando. Porque, digamos, mentalmente cuando hablamos de chuzo siempre se piensa en la aguja. Pero en realidad estás metiendo lo mismo, simplemente que una molécula trabaja diferentemente y que genera además más daño. Es increíble. Es verdad. Obviamente, el tema del chuzo o colocársela intramuscularmente, pues va a evitar esa hepatotoxicidad, pero los otros efectos están. Y que, como decías, ¿qué hace el endocrinólogo en este caso? Aparentemente, pues tenemos conocimiento, los endocrinólogos somos los expertos de las hormonas, pero es muy importante tener claro que a veces no solo se necesita ser endocrinólogo, se necesita ser médico para entender las hormonas y entender este mundo, porque realmente es un mundo totalmente aparte. Yo creía, cuando yo me formé como endocrinólogo, que los endocrinólogos éramos los expertos del chuzo, y no es así. He adquirido experiencias porque fui introducido, porque me gustaba el gimnasio, y en ese mundo, como tú dices, pues la gente se me acercaba, Doc, es esto, y pues definitivamente vamos viendo que definitivamente todas estas sustancias tienen unas consecuencias, unos pro y unos contra. Son más los contra que los pro. Ahora, desde el lado endocrino, ya no son dosis suprafisiológicas, se llama terapia de reemplazo hormonal. Significa que mi cuerpo deja de producir testosterona. Al dejar de producir esta testosterona, pues yo no tengo los beneficios que me da la testosterona como hombre. Entonces pierdo masa muscular, hay redistribución grasa, hay problemas cardiovasculares, hay pérdida de masa ósea, hay muchas consecuencias de la testosterona. Entonces necesitamos en pacientes que definitivamente a quien se les hace un diagnóstico de déficit de testosterona por cualquier patología, en este caso la más frecuente se llama hipogonadismo, llámese hipergonadotrófico o hipogonadotrófico, pues necesitará terapia de reemplazo hormonal con testosterona. Y el dar la terapia sí ha mostrado beneficios. Esos son dos cosas diferentes. Pero es muy interesante lo que dices porque dentro de la misma especialidad te has especializado en el tema. Entonces es por tu gusto, porque la vida te ha llevado a profundizar en el tema y está claro que ese conocimiento es porque te gusta. Claro que sí, me gusta y pues definitivamente sí, uno está viendo que hoy en día todo lo que se adquirió en conocimiento de anabólicos, en conocimiento de proteínas, en conocimiento de creatinina, creatina, todas las cosas que han sido ensayo y error. Pero en medio de eso, de ese ensayo y error, se han aprendido de cosas buenas. Ejemplo, antes se utilizaba la hormona de crecimiento, se utilizaba la insulina, porque la hormona de crecimiento y la insulina son anabólicos. Entonces, hace 20 años, cuando yo estaba en el gimnasio, veía la gente que se colocaba insulina y hormona de crecimiento. Jugar con la insulina, Dios mío bendito. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Son anabólicos, crean, pero el hecho de que crean una cosa no significa que solo van a crecer el músculo. Entonces, la insulina también genera mayor adiposidad.
Entonces, o sea, no es solo una cosa. Ojalá que uno dijera, bueno, me coloco esta sustancia y esta sustancia solo me va a hacer crecer el músculo. No, tiene muchas vías y esas vías van a estimular todo eso. Entonces, bueno y malo, y sobreestimular eso pues también lleva riesgos. La hormona de crecimiento es lo mismo. La hormona de crecimiento hace crecer todos los tejidos. Entonces, si tú tienes algún tejido o tumor que no sabes, también puedes sobreestimular eso. Pero también que fue importante que se demostró pues que la hormona de crecimiento y la insulina, pues definitivamente eran más los riesgos que los beneficios sobre el crecimiento muscular. Precisamente estaba revisando y hay un artículo de 1978 donde alguien experimentalmente se colocó testosterona anabólico, testosterona en una persona delgada, sin ejercicio, y se colocó testosterona y se vio el cambio y cómo fue creciendo sin ejercicio. Entonces, claro, eso lo que dices, vendió muchísimo, entonces uno dice, miércoles, no necesito hacer ejercicio porque eso no es así. Volvemos a lo mismo, depende de la genética, depende del ejercicio también que hagas y el hecho que una persona de 9.000 millones que somos nosotros, que la mitad somos hombres, que le haya sucedido eso no significa que a todos nos pueda suceder. Entonces, eso también es cierto, a veces se vende en las redes sociales personas súper marcadas, súper rayadas, súper grandes, que solo puede ser genética, pero es una de 1 millón. Y eso vende y entonces el hombre sale diciendo que yo utilicé esto, que no hice nada, y eso no es tan cierto. O sea, los efectos colaterales van, sí o sí. Claro, entonces vamos a nombrar los efectos colaterales o efectos adversos se llaman. Es bien importante porque mira que precisamente este año teníamos evidencia de que los esteroides andrógenos anabolizantes tienen efectos múltiples en el cuerpo y estaba asociado a mortalidad. Pero en este estudio, es un estudio danés, del registro danés, publicado este año en una revista muy importante de endocrinología, donde hicieron registros por 11 años, desde el 2008 hasta el 2019, donde está el registro de todos los gimnasios inscritos legalmente y donde en esos gimnasios reportaron fisicoculturistas que fueron sancionados con estas sustancias. De esos fueron 1.200 fisicoculturistas sancionados. Se hizo seguimiento y se comparó con un grupo control. ¿Qué significa el grupo control? Que son personas sanas a quien no se les ha colocado esta sustancia para ver cuál es el desenlace. En este caso, fueron 1.200 personas o 1.200 fisicoculturistas sancionados que se aplicaron anabólicos comparados con 59.000 personas sanas. Entonces, eso es una muy buena muestra porque me va a permitir que la variable, en este caso, que son los anabólicos, no va a tener factores confusores como genética, enfermedad, fumar, cualquier otra variable que me aumente el riesgo cardiovascular. En ese orden de ideas, durante 11 años fueron seguidos y ¿qué se pudo demostrar en estos fisicoculturistas cuando los compararon con estos 59.000 personas sanas que no se había aplicado alguna sustancia? Es que el riesgo de cardiomiopatía era el riesgo 9 veces más comparado con las personas que no se habían aplicado. ¿Eso qué significa? Que es un 900% más. Para infarto agudo de miocardio fue 3 veces más, quiere decir 300% más. Para tromboembolismo pulmonar, que son coágulos en los pulmones, 2.9 veces, significa 290% más. Y arritmias cardíacas alrededor de más o menos 2.5%. O sea, sí o sí, jode el corazón. Definitivamente está clarísimo. O sea, este estudio lo que nos muestra es que el uso prolongado e indiscriminado de estas sustancias definitivamente te lleva. Eso es claro. O sea, Doc, hay algo que yo te quiero preguntar porque siempre me ha generado inquietud y tú tocaste ahorita el tema legal. Una cosa es la ética y otra cosa es la parte legal, pero ¿es legal el uso de estas sustancias de esa manera recreativa, deportiva? O sea, ¿eso cómo es el cuento? Pues yo no sé el tema médico. no.
de ninguna manera todas las sustancias anabolizantes, incluso ni siquiera solo sustancias anabolizantes, dentro de la parte deportiva, toda sustancia que aumente el rendimiento cardíaco, el aumento de la hemoglobina, como el cambios de sacarse sangre, introducirse nuevamente, eritropoyetina, todo eso son sustancias ilegales. Entonces, todo es ilegal, o sea, eso no hay nada. En la competición, los participantes deben ir en las mismas condiciones. Ya la genética es otra cosa, pero arrancar por lo menos con eso. Entonces, desde el punto de vista legal, no, nada. Y más para competiciones. Ahora, desde la parte recreativa, yo no tengo mucho conocimiento. En algún momento siempre he querido estar en el Arnold o ¿Mister Olimpia? en Mister Olympia. Y obviamente está clarísimo pues, que el uso de anabólicos es, es, Es evidente, o sea, es no hay evi- cómo ocultarlo. es evidente, y además que hay una experiencia muy bonita de... Ay, se me va. ¿Cuál es el problema? Ah, sí, Ronnie. ¿Cómo quedó Ronnie? Eso, el efecto de... Exacto, entonces miren, comparen a Arnold Schwarzenegger, que era un físico-culturista armónico, y donde se veía la belleza del cuerpo del hombre frente a transformarse en mi concepto como animales, porque prácticamente se deformaron. Entre más grande, más y más campeones. Colly Ronman fue uno de ellos. Y como, miren, lo importante también de que lo que te hablaba, algo que se llaman las curvas en J o en U. Significa que cualquier exceso, o no hacerlo, o hacerlo, los extremos son malos. Entonces, Colly Ronman es el mejor ejemplo, y los estudios están mostrando que cuando yo no hago ejercicio, es malo, pero cuando me paso, es peor. Es peor, sí. Entonces la gente va a decir, entonces, ¿qué hago? No, hay que hacer ejercicio, hay que movernos, hay que hacerlo, pero sin excedernos. Entonces, Colin Rolleman es el mejor ejemplo de que el abuso de ejercicio de contrapeso, pues terminó él en como 8 cirugías de columna, reemplazos de rodilla. O sea, él ahora es prácticamente lisiado totalmente. Sí. Entonces, yo creo que vivir así no me parece en mi concepto. Con lo que has dicho, o sea, es evidente el efecto anabólico de estas sustancias, que incluso en estudios, como tú dices, yo también escuché un estudio donde se demostraba que crecía más una persona utilizando esteroides androgénicos anabolizantes solo con chuzarse que personas que entrenaban naturales. O sea, es una cosa de locos, porque realmente se da cuenta uno que es que eso es un veneno impresionante. Pero me gustaría que fueras en específico a las enfermedades que se generan. O sea, cuando tú dices, yo dije efectos colaterales, pero tú decías efectos adversos. Efectos adversos. Me gustaría que enumeraras toda la cantidad de efectos adversos que se conocen por el mal uso de esta sustancia. Claro. Nombramos los del corazón, que prácticamente, o sea, si a mí una sustancia me mata, yo no la utilizaría. O sea, así me dijeran, pues, que me voy a ver más grande, y no es mi concepto, pero eso sí, eso es respetable a cada persona. Pero ya solo el hecho de saber de que el utilizar estos anabólicos, llámense derivados de la testosterona, hay algo que también tenemos, que son los SARP, que son las sustancias anabólicas que se modifican por el receptor. Estas sustancias, aparte de aumentar la mortalidad cardiovascular y dañar el corazón, también tienen efectos sobre la parte mental. Agresividad, se ha demostrado en estudios, ahí tenemos estudios con trenbolonona y con naxolona, donde las personas que se aplicaron estas sustancias fueron más agresivas, mayor aumento de suicidio y mayor problemas en relación con agresividad con las parejas. Entonces, definitivamente, porque la testosterona nos aumenta el tema de ego, el tema de capacidad de pelear y todo eso. Entonces, digamos que ahí hay un efecto colateral. Es variable, hay gente que no le puede suceder, pero todos somos diferentes. Eso es muy importante, porque es que a veces generalizamos. La individualización. Sí, totalmente. Esto hay que individualizarlo. Hay gente que sí, hay gente que no, pero la gran mayoría entra de esto.
Lo otro son los efectos a nivel hepático, cirrosis y toxicidad hepática, sobre todo con los medicamentos orales. En este caso, yo no utilizaría ninguno, pero si algo que no utilizaría menos sería orales. El daño renal, el daño a nivel vascular sobre las arterias, la calcificación y el endurecimiento de las arterias. A nivel renal, el deterioro renal que se produce y el fallo renal. Con el tiempo, el uso de estas sustancias también actúa también sobre la parte muscular y va generando el no utilizarlas o el destete de esto crónico, pues va a ser irreversible. Entonces también la gente dice, listo, chúsate un año sí, uno no. Eso pasa a cuenta de cobro, eso va como todo. Pero el tema es la adicción que se genera a esto, porque tú te ves bien, quieres seguirte viendo bien y pues entonces, ¿qué haces? Chuzarte y se va pasando a una adicción. Y la parte mental, o sea, no eres un superhombre y volver a ser un hombre natural, o sea, volver a ser un hombre de los normalitos, eso no, ya después de yo ser un superhombre no quiero volver a ser. Nadie suelta eso, exactamente. Entonces empiezas a jugar una línea delgada. Definitivamente es una línea delgada que no va. Dos, otra de esto es a nivel de endocrino. Entonces tenemos mayor riesgo de diabetes, infertilidad y atrofia muscular, atrofia testicular. Entonces, todos los efectos. Todos los efectos. Y hay algo, además, para que te asombres. Hay médicos que, a pesar de que utilizan estos medicamentos, estas sustancias, y que saben que altera la fertilidad, pues, aparte de que les acolitan con esto de chuzarse y que su fertilidad se altera, pues, entonces le dicen, entonces colócate otra sustancia para aumentar la espermatogénesis. Entonces eso es como acreditarlos. Entonces esto no tiene sentido. O sea, esto es una responsabilidad de cada uno, pero es una responsabilidad ética, legal, moral, personal, familiar, porque además afecta a todo el núcleo. No, con todo eso que has dicho, me pareció interesante cuando hablaste de los SARMs, porque no sé de pronto también si puedes hablar de los péptidos, porque yo me acuerdo cuando empezaron a salir los péptidos, porque bueno, yo lo veo desde un punto de vista comercial. Entonces, ¿cómo sacamos algo diferente que hace lo mismo para venderlo diferente y que no lo vean como lo que realmente es? Yo siempre me cuestiono y siempre he dicho, vení, cuando sale algo nuevo, el peligro es, si yo veo los efectos que son asombrosos, mi mente de una me dice, vení, esto no es sano, esto no puede ser bueno porque yo llevo toda la vida en el gimnasio entrenando, yo sé cómo funciona el cuerpo, yo sé lo que cuesta, lo que dijiste ahorita, lo que cuesta construir masa muscular y que llegue un producto mágico sano y que en 2 meses se vea un cambio dramático. Entonces, ¿cómo es el cuento? Eso es bien importante porque dentro de las sustancias, los SARM son unas sustancias que las vendieron como milagrosas y como la respuesta a el tema de menos efecto androgénico, más efecto anabólico. Entonces, con eso, entre comillas, íbamos a resolver todos esos problemas. Pero ¿qué ha pasado con los SARMs? Pues definitivamente, incluso en los 70 se llamaba esto el desayuno de los campeones. Porque, pues definitivamente el chuzarse, pues generaba todo esto. Entonces, con los SARM, en la medida que fueron apareciendo moléculas nuevas, trenbolona fue retirada de los Estados Unidos, todavía se sigue usando, fue el medicamento más usado en la década de los 80, 90, está ahora la oxandolona, la naloxona, que son SARM, pero que tienen efectos adversos. Entonces, definitivamente, o sea, los SARM están ya hace 30 años y no ha sido ningún medicamento esteroide andrógeno anabolizante aprobado por ninguna sociedad, ni por la FDA ni por la EMA, que son las dos organizaciones más grandes en el mundo de regulación de medicamentos. Ya partimos desde ahí. Entonces, y también no se ha demostrado que el uso de SARM tenga beneficios como los que se pensaba y sí mayores efectos adversos.
Ya está dicho. Definitivamente, sí, el tema del marketing fue, se nombraron sustancias milagrosas y todo eso, pero definitivamente el marketing sí, sí, es que toma esto y te va bien y esto evita y esto no hace, no. Todo, yo siempre he pensado que todo medicamento que cure todo no es bueno. Entonces, sí, pero el marketing es muy fuerte. Doc, en ese mismo pensamiento que acabas de expresar, ¿a qué te has enfrentado como profesional de esos efectos que te haya tocado ver a alguien, un paciente que te llegue y tú digas, qué embarrada que le pase esto, pero pues se lo buscó? Bueno, sí, claro, infertilidad, cosa que pues definitivamente con el uso prolongado de estas sustancias, ginecomastia. La ginecomastia es la salida o acumulación o distribución de grasa debajo de la areola mamaria del hombre. Entonces se genera un falso seno, entonces empieza a crecer a salir una protuberancia producto de la acumulación de grasa por el exceso de estos anabólicos. Entonces esa ginecomastia no es reversible. Pues claro, entonces le empieza a salir como senos o tetas. Entonces pues nada, hay que, pues tratamiento quirúrgico. Estirpar. Sí, tratamiento quirúrgico. Entonces todo es resolver esa parte. Pues el tema de enfermedad coronaria y eso, pues definitivamente a veces no lo usan porque nadie en el argot médico, ningún médico de PS o de esto va a decir, bueno, se infartó fue ¿cómo se llama? Por usar anabólicos, porque además nadie los nombra, nadie lo interroga y nadie piensa en eso. Entonces, si el paciente tenía diabetes, si el paciente está obeso, pues le van a achacar la culpa, le van a decir que fue eso, más no fue el uso crónico de estas sustancias ilegales. Entonces, pues definitivamente ver a estos pacientes enfermos es triste y además que arrepentidos. Hasta ahora, en estos 28 años que conozco y en los pacientes que he tenido, que se han acercado muchísimos a que yo los formulara por esto, pues hasta ahora ninguno he formulado, ninguno. Lo que sí les he dicho es que soy coherente entre comer bien, hacer ejercicio y dormir, que son las tres variables, y que obviamente la genética y que también hay que aceptar eso. Ahora, sí tenemos otras sustancias en el gimnasio como proteína, suplementos proteicos como creatinina, que en el tiempo han mostrado, pero pues igual sin mover el músculo, sin pegarle a los fierros, como siempre he dicho, no va a suceder No va a la haber el cambio. magia. No va a haber cambio. Hay otras sustancias, están los aminoácidos, hay otra sustancia que me parece súper interesante y muy buena y que ya tiene un tiempo, que es el hidroxibutil, el HMB, hidroximetil butírico, que es un anticatabólico, ni siquiera actúa sobre los receptores androgénicos, sino es anticatabólico, es una cosa, me parece que tiene bastante ciencia, el HMB, Ok. una dosis importante, pero que es algo importante que debe quedar claro, nada crece muscularmente si no se lo entrena o se lo ejercita. Eso, milagros, solo uno que otro. Sí, la ganancia muscular es la respuesta al esfuerzo. El músculo se debe adaptar para soportar el esfuerzo, entonces ahí es donde hay la ganancia. Mesis acá son más raros todavía, porque se dice que un Messi sale cada 70.000, 80.000 personas. Yo creo que una persona musculosa así si solo genética y que esto, creería que más o menos uno cada 200.000 o 400.000 personas. O sea, eso es más raro todavía. Y que lo que tú dices, que a nivel de marketing nos quieren hacer creer que todos llegamos allá. Meta esto, que usted convierte en eso. Ojalá fuera tan fácil. Doc, sé que viene de un Congreso Nacional de Endocrinología y la experiencia que tú dices, acumulada, la tuya, la mía, de lo que nosotros vemos en los jeans y vemos gente que tiene unos cuerpos que uno dice, y esto no es normal. ¿Qué tanto se sabe del uso? ¿Qué tanto se sabe cómo está Colombia, cómo está Cali, cómo está Bogotá, dónde meten machuzo, dónde se conoce? Porque a mí me da la sensación de que si nosotros vemos tanto uso de estas sustancias es porque precisamente la gente no se está asesorando de los que se debe asesorar o no está escuchando las palabras de las personas que están pensando en la salud. En estadísticas tenemos que, por ejemplo, en Estados Unidos
más o menos como habíamos dicho, entre 5 a 10 millones de personas y 1 millón ha generado dependencia. Eso es bastante. En Colombia, pues definitivamente no tenemos estadística, pero se asume que más o menos en Bogotá es como un 15%, más o menos, pero esta industria mueve muchísimo, muchísima plata. Y alrededor de, entre suplementos y todo, está alrededor como de 280 millones de dólares. Pero sobre sustancias anabolizantes, pues no tenemos porque primero es ilegal. Entonces, pues no se puede estar esto. Entonces, digamos que no es fácil poder, pero cada vez está en auge. Y es preocupante porque mira que lo que hablamos, los adolescentes son los que tienen ya más conocimiento y lo están utilizando. Y eso es gravísimo, porque ellos apenas se están desarrollando. Y como les decía al principio, el mayor anabolizante natural que es testosterona. Y cuando yo tengo entre 18 y 25 años, pues mi cuerpo está ávido de testosterona, no necesito meter nada más. Esos receptores están ahí, entonces esa testosterona que es natural, producida por tus testículos, pues más ejercicio, más una buena alimentación y en algunos casos suplementación, pues te va a llevar a tener muy buenos resultados. Tiene que ver la genética, tiene que ver la disciplina, la constancia, esto no es fácil, pero sí es muy importante porque entre este periodo, entre los 15 y 25 años, es donde los humanos, tanto hombres como mujeres, sobre todo más los hombres, hacemos hiperplasia y no hipertrofia. ¿Qué significa hiperplasia muscular? Que formas fibras nuevas. La hipertrofia simplemente es las fibras que tienes se van agrandando. Entonces yo después de los 25 años ya no genero hiperplasia, sino hipertrofia. Son conocimientos que apenas estamos viendo. Entonces, si yo, entre comillas, no tengo un ambiente metabólico, no hago ejercicio en esta edad, pues definitivamente me quedaría mi genética. Ahora recordar que en Colombia el 85% de nuestros adolescentes son sedentarios. Sedentarios, eso es gravísimo. O sea, quiere decir que no hacen actividad física ni siquiera en el colegio. Eso afecta músculo, afecta huesos, mental. Entonces, definitivamente, y si fuera eso, le clavamos un chuzo, pues termino más pequeños mis testículos y termino generando efectos adversos a futuro más graves todavía. Doc, está claro que eso se está vendiendo. Sí. Entonces me gustaría que nos dijeras, porque yo veo niñas que empiezan a hablar con la voz gruesa, yo veo niños que empiezan a tener mucho acné en la espalda, que es donde yo he visto como que afecta mucho los esteroides androgénicos anabolizantes. ¿Qué nos puedes decir tú de cómo nosotros a esos amigos que mejoran tanto y tan fácil y tan rápido le podemos detectar el uso de este tipo de sustancias? Pues mira que por ejemplo, en las mujeres, este tipo de sustancias pues no están utilizadas tanto precisamente en este estudio de 11 años, fueron solo 59 mujeres. Entonces las mujeres pues no es un grupo y estadísticamente no se pudo sacar conclusiones. Definitivamente los anabólicos también tienen otro efecto adverso que es la pérdida de cabello y la salida de vello en otras partes en las mujeres. Entonces, por eso nosotros los hombres padecemos de calvicie, porque es un efecto androgénico. Por eso se llama calvicie androgénica. Entonces, digamos que en las mujeres, pues este uso, yo la verdad solo he tenido, en estos 20 años, he tenido como 2 o 3 mujeres. Y pues que definitivamente se revierte este uso dejando de utilizar el medicamento, esta sustancia. Pero digamos que en las mujeres es un poquito más detectable, pero afortunadamente parece ser que son como más conscientes. No sé si tú ves más. Pues a mí algo que me genera inquietud es cuando veo esos cambios como tan dramáticos. Tienen unos físicos muy definidos, muy marcadas, y la voz, lo que yo más noto es que la voz se les empieza, obviamente no van a hablar como un hombre, pero pierden la delicadeza de ese tono femenino, se vuelve un poquito más ronco, como ronco es que yo le siento. Y digo, pues uno
ese ojo de entrenador, ¿no? Que uno dice, tantos años yo viendo esto y llego a venir, ¿no? O sea, y hay, algunos lo aceptan y le dicen a uno, sí, yo me hice un ciclo y uno no sabe ni quién me hizo ese ciclo, ni cómo, ni cuánto tiempo, pero uno sabe que algo se metió, que no es normal. Doc, y en la parte ginecológica, en esa parte ginecológica, porque sé que también tiene unos efectos ginecológicos muy fuertes. Sí, eso es bien importante porque en las mujeres el uso de anabólicos pues definitivamente va a generar cambios androgénicos. Los cambios androgénicos son cambios masculinos. Entonces definitivamente pues en la mujer es muy notorio eso. Entonces el tema también de si hay exceso de testosterona pues va a haber hirsutismo, que es la salida de vellos, donde a nosotros los hombres nos sale por efecto de la testosterona, la alopecia o la calvicie, también el estado de ánimo, el tema de la parte de fertilidad, empieza a haber alteraciones en la fertilidad y dificultad para quedar en embarazo y todo eso, y también el tema de la agresividad. Entonces, pero esos cambios en ellos son más notorios y la exacerbación del acné. Todos son cambios más hacia el lado androgénico que nosotros los hombres, entre comillas, son parte de nosotros, en cambio en ellas no existe, entonces va a ser muy notorio eso. Entonces, pues definitivamente creería que por eso yo no he visto tantas mujeres y por eso a nivel mundial, aunque va en ascenso probablemente porque esa igualdad de querernos parecer, que somos fisiológicamente, socialmente y psicológicamente diferentes entre hombres y mujeres y que eso es lo que nos hace Compatibles, la diferencia. compatibles, sí, exacto, bonitos, interesantes, pues igualarnos, pues definitivamente. Entonces, sí ha habido un aumento, pero pues hasta a mí, hasta ahora, no me ha tocado. Eh, ¿Tú qué piensas como profesional de las personas que inescrupulosamente, digamos, colegas, entrenadores o gente que está en el medio, que le ofrece eso a la gente? Por ejemplo, yo en algunos momentos he escuchado decir que no, que tomar oxandrolona, que esa es la menos androgénica, que no pasa nada. Y lo vuelven como natural por ganarse unos 30.000 pesos, 40.000, 50.000, no sé cuánto se ganen, pero por ganarse 50.000 pesos en una venta de un tarrito que tiene 100 pepitas, le venden eso a cualquier persona. Obviamente, que es otra frase que yo le digo a mis alumnos, es, yo nunca voy a discutir los resultados. Yo no puedo discutir los resultados. Los resultados son evidentes, es cierto, mejoras visualmente, pero te estás envenenando. Yo uso mucho la palabra veneno. Yo le digo a los alumnos, ¿qué veneno te estás tomando? Porque yo lo veo más como, hay un dicho una frase popular que eso es comida para hoy, hambre para mañana. Hoy te vas a ver bien y mañana que estés enfermo vas a estar vuelto nada y de nada te sirvió estar un mes bien o 2 meses bien cuando te ganaste una enfermedad o un problema de por vida. Sí, eso sí es cierto. Pues digamos que en ese caso, estas sustancias pues no tienen desde ninguna parte médica la utilización. Y desde el lado probablemente de entrenadores, pues yo creería que es más ignorancia, ¿no? Eh, en el sentido en que no ven los efectos adversos que esto causa y que tienen y creen que esto simplemente es tomar un tarrito, suspenderlo y ya y no pasó nada. El tema es lo que tú dices, es la dependencia y verse bien y el momento no verse bien, eso genera depresión y eso va a llevar. Entonces no solo es utilizarlo una vez, porque probablemente utilizarlo una vez no pase nada, como todo. El tema es el uso crónico y el darte cuenta que estos cambios son muy rápidos y que la gente que utiliza eso es porque quiere cambiar rápido, no quiere hacer el proceso que debería hacerse. Entonces, pues nada, está dispuesta a correr el riesgo y lo hacen y por eso cada vez aumenta más esto. Entonces, yo sí creo que ese tema de costo y de la utilización y vender esto, pues genera mucho más rentabilidad. El tema es que la gente definitivamente se deja engañar y probablemente pues en ese afán de verse grande, de verse o de quemar grasa, porque también le dicen que son quemadores de grasa, todo eso sobre todo a las mujeres, pues imagínate. Primero, es en mi concepto, no es fisiológico tener dosis altas de testosterona en las mujeres. En relación, podemos decir que las mujeres tienen 98% de hormona femenina, estradiol, y 2% de hormona masculina. Nosotros a la inversa.
Esto no es 50-50. Entonces, ya de ahí tenemos claro, tenemos otra patología que se llama ovario androgénico de tipo metabólico, que es el llamado mal ovario poliquístico, que es a las mujeres que se les da estas manifestaciones o esta enfermedad producto de una alimentación poco saludable, que las mujeres empiezan a aumentar de peso y es esa alimentación y falta de ejercicio que hace que el ovario produzca hormona masculina y que al medirla ni siquiera se detecta en la sangre, pero que los efectos se ven. Entonces, eso es bien importante porque a veces no se necesita tener cantidades altas de testosterona en la sangre, porque cada persona modula sus dosis y modula de acuerdo al receptor. Entonces, hay mujeres más sensibles, hay mujeres más gorditas, muy gorditas, que no tienen una gota de acné ni vello y que tienen 5 hijos, y otras menos gorditas y que tienen acné, vello y que no pueden quedar. Entonces ellas a veces me dicen, doctor, pero ¿cómo así? Si esta es más gorda y tragona y yo, todos somos diferentes. Pero lo importante es que miren la comparación. Si esta enfermedad que ni siquiera se detecta los niveles de testosterona o de andrógenos y que generan manifestaciones en las mujeres, ahora colocándote testosterona, porque también es una moda hoy en día de que a las mujeres darles terapia de reemplazo hormonal y colocarle testosterona para aumentar la energía. Increíble. Sí, eso hay mucho. Doc, me inquieta algo. También uno encuentra en internet, en redes sociales, los defensores, ¿no? Siempre sale gente que dice que incluso yo he escuchado de médicos en Estados Unidos que se chuzan y que son longevos, tienen 70, 73 años y promueven el chuzo y dicen que si lo saben hacer, que si saben utilizar la hormona de crecimiento, que si lo saben hacer, que eso está bien. ¿Cómo por nosotros hacer reflexionar a las personas para que no se coman ese cuento o qué tan cierto es eso que estas personas dicen? Bueno, es muy importante lo que dices porque eso es uno de cada que hablamos, uno de cada 400.000 personas. El hecho que una sola persona se aplique testosterona y no le pase nada no significa. Ya tenemos evidencia científica, ya tenemos estudios, ya tenemos experiencia y pues nada, está clarísimo que si yo voy para allá y me inyecto, pues me va a pasar algo. Eso no. Que de 1.000.000 uno no le pase, eso es otra cosa, eso es muy diferente. Eso es jugar con la suerte. Y más que la suerte, creería, es como ganarse el baloto. Entonces, eso es casi imposible. Es jugar a perder. Literal, es jugar a perder. Ahora, que estos médicos, que siendo médicos, se coloquen y que promuevan esto, no me parece. Pero hasta lo que yo tengo durante 20 años, las personas idóneas, médicos deportólogos, médicos expertos en fisiología del deporte, expertos en ejercicio y entrenadores muy reconocidos, éticos, no avalan esto. De ahí para allá, una cantidad, pero realmente las personas que saben de esto, no, las personas con las que yo he trabajado, con las que he aprendido también, no avalan esto. Yo también he detectado lo que usted dijo, me pareció muy interesante. Yo he detectado mucho en personas cercanas, amigos cercanos, gente que he conocido durante todo este trasegar en la vida del fitness y de los gimnasios, que en algún momento se chuzaron y los efectos que les quedan no les permiten. Y lo que usted dice, mentalmente es más dañino porque volver a aceptar que no vas a volver a estar así y que no hay forma natural de estar así, de como estuviste gracias al chuzo, les genera mucho, ¿cómo decirlo? Se cuestionan demasiado y empiezan a enfocarse que el entreno, que la alimentación, pero nunca van a encontrar la manera, porque no logran interiorizar de que definitivamente son los efectos. Ya tuviste los efectos, ya fuiste un superhombre, ya eso ya no fue, tienes que volverte a adaptar. ¿Cuál sería el consejo ahí para estas personas que están buscando de mil maneras encontrarle la comba al palo cuando no la van a encontrar? O sea, ya lo que fue. Sí, mira que uno aprende los errores y como todo en la vida, en la medida que uno va creciendo y va madurando, probablemente unos no maduran y no crecen, pero la gran mayoría probablemente van a entender que definitivamente aprender a comer, dormir bien y hacer ejercicio es lo fisiológico y natural y evolución, porque no solo, ni siquiera solo es un tema fisiológico, sino es evolutivo. Nosotros evolucionamos para dormir en la noche, evolucionamos para comer en el día.
no en la noche. No evolucionamos para trasnochar. Entonces eso también, entonces la gente entre el estrés, comer, trabajar, excesos, no dormir, te engordas. Entonces, claro, chuzo para quemar grasa, aumentarme y verme, y entonces dicen, no, este man es exitoso, trabaja, rumbea, y miren de grandote, pero en 5 años estás acabado. También te quita la expectativa de vida, te quita tu imagen corporal, te genera inseguridad. Entonces esto no es un tema solo de una parte estética, no es un tema de que yo esté en contra de esto, ni siquiera, ni estoy ni a favor ni en contra, simplemente que es clarísimo que si yo me aplico esta sustancia voy a tener una consecuencia, es clarísimo eso. Entonces, pues definitivamente yo en 28 años que estoy, pues imagínense, yo siendo delgado, que sufría de eso, ahora peso 70 kilos, yo no subía con nada. Entonces, yo tengo clarísimo que yo me quiero ver así, me quiero ver saludable, y siempre he pensado que uno debe ser coherente con lo que se piensa, se dice y se hace, que es la idea y que es lo que estamos haciendo en este momento, o sea, ser coherentes ustedes como entrenadores. Creo que incluso hoy en día ustedes ya se regularizaron, ya hay una tarjeta profesional, porque pues obviamente este mercado es muy grande y hay mucha gente ingenua también, que no lee, que solo oye y ya. Entonces me parece muy importante que personas como ustedes, que además pienso que los entrenadores están más cerca todavía, que se deberían ser más responsables que nosotros los médicos. Entonces yo pienso que desde ese punto de vista, pues llegar a tener una empatía y siendo realistas con las personas, pues listo, ya si él decide, pues de mi lado hay mucha gente, doctor, usted ya me explicó, usted me dijo, yo voy a seguir, no hay ningún problema. Doctor, ¿me la puede formular? Ahí sí no es conmigo. Exactamente, sí, hasta ahí he llegado y he brindado más asesorías sobre eso. Entonces, yo pienso que es responsabilidad, ¿no? Y para cerrar, Doc, unos punticos claves, unas recomendacioncitas, así tú digas 3 o 4, no sé cuántas tengas en la mente, que tú digas, ten presente esto Uf, a todos nuestros. bueno, es bien importante de lo que hablamos, tener presente que nada es mágico. Es más, tener presente que, ¿por qué nos cuesta hacer ejercicio? Imagínense que ni siquiera nosotros no evolucionamos para hacer ejercicio. Está implícito en que nuestro trabajo, en los agricultores recolectores, era implícito la actividad física. Entonces, tener en cuenta que si yo no me ejercito, pues me enfermo. Segundo, que si me gusta el gimnasio, perfecto. Tercero, que si quiero crecer, pues crece de una manera natural. Y eso implica mucha disciplina, mucho esfuerzo, implica asesoramiento de personas idóneas como los preparadores físicos, entrenadores. Si más allá ya se necesita la valoración por un endocrinólogo, deportólogo, pues está todo un conjunto. Pero inicialmente yo pienso que es esa responsabilidad. 3 variables para tener en cuenta que son importantísimas y que ayudan a no enfermarte en un 70%. Comer bien, dormir entre 10 de la noche y 6 de la mañana y ejercitarse. No todos les gusta el gym. Yo, mucha gente escucha acá, no, no me gusta. Bueno, lo que a los que no les gusta el gym, sí tienen que hacer pesas. Entonces hay que hacerlo por fuera. Pero sí o sí, también otra recomendación es que no solo es cardio, no solo es pesas. Debe haber una mezcla. Pero mi concepto es más pesas que cardio. Estamos conectados. Sí. Hay una gran diferencia, unos defensores de más cardio, más, pero definitivamente la evidencia está mostrando que sí, que definitivamente no solo es cardio, definitivamente no solo es pesas, que es una balanza y que lo que hablamos, una homeostasis, o sea, balancear nuestro cuerpo y regular nuestro cuerpo, que dietas extremas, que aguantar hambre, no, 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 esto es crear hábitos, se llama. Eso es lo que yo promuevo y eso es lo que hemos hablado contigo y por eso tenemos una gran conexión, crear hábitos desde el lado saludable, comer bien y hacer ejercicio. Este tipo de profesionales
son los profesionales que están en Fitness Show para darte una guía, para darte un consejo, para hacerte una asesoría profesional. Con el Dr. Follico vamos a seguir haciendo actividades y vas a poder tener acceso a él. Las redes sociales del doctor van a aparecer aquí en el capítulo y en el episodio por si quieres conectarte con él. Gracias por compartir con nosotros este espacio.